Pues bueno, vámonos con el siguiente tema. Otro jornalero, trabajador agrícola que muere en un campo de trabajo y murió ahí rumbo a la carretera San Felipe, kilómetro 87, pero además como unos 5 o 6 kilómetros hacia la zona en donde en una empresa datilera pues murió este hombre de 70 años de edad que pues se encontraba pues laborando ahí, fue localizado por sus familiares y estamos hablando de la 4ª muerte por golpe de calor, pero es el tercer jornalero, el tercer trabajador agrícola que muere en los campos de Mexicali. Gravísimo, Jorge, porque todas estas son muertes que pudieran haberse evitado, al igual que las otras probablemente, pero era más difícil identificarlas. El año pasado la mayoría de los decesos, que son alrededor de 40, poco más de 40, si mal no recuerdo, relacionados con el golpe de calor, tenían una característica, ¿no? La mayoría de ellos, y es que se trataba de personas en contexto de movilidad, personas en situación de calle, que no minimizo para nada, realmente los fallecimientos son igual de importantes, pero en este caso, cuando se trata de jornaleros agrícolas, son personas que estaban bajo una supervisión, o en teoría tendrían que haber estado bajo una supervisión para evitar que se diera un golpe de calor, y esto no ocurrió. Y que, por ejemplo, ese dato, Villa, que nos había dicho la Secretaría de Salud, recuerdo lo que acabas de comentar, la Secretaría de Salud, lo que en su momento incluso se creyó con los datos que dio el Poder Judicial, y esa es la importancia de tener un Poder Judicial y un CEMEFO tan independiente o autónomo como el que se maneja hoy en día con el doctor César González Vaca y como con el doctor Acuña también se vivió. No gracias a Comunicación Social, pero bueno, gracias. Pero ¿por qué? ¿Y por qué lo digo tal cual? ¿Y por qué somos tan incisivos con las áreas de comunicación? Porque cuando se dan a conocer los datos y los indicadores que tiene el propio CEMEFO sobre los casos de muertes por golpe de calor, nos ayudan a entender el fenómeno y nos dan un indicador de lo que se debe de trabajar en las colonias. Así es. Es uno de los indicadores más transparentes y mejores trabajados del Poder Judicial junto con otras tareas. Y esto ha sido importante. ¿Y por qué te lo digo, Villa? Porque nosotros nos habíamos quedado con esa idea. Le preguntamos el viernes, que nos abrieron las puertas ahí de CEMEFO, y donde, aunque no nos invitaron, pero nos dice el doctor César González Vaca, pregunta de Ciudad Capital, que de los 43 fallecidos, 11 fueron a fosa común. Entonces estamos hablando, si lo analizamos así en frío, 11 pudiéramos decir que estaban en contexto de abandono. O sea, en abandono. O sea, las demás personas, o si bien es cierto, se podrían haber estado en la calle o podrían haber estado haciendo algún trabajo, pero también el año pasado hablábamos de menores de edad, también hablábamos de trabajadores, también hablábamos de tal. Entonces, esto de que solamente, y eso es el mensaje para usted, de que si solamente se da, si usted vive o está todo el día en la calle, le va a pasar. El indicador es muy contundente, solamente 11 fueron a la fosa común, lo que significa que no fueron identificados por sus familiares y que, bueno, están ahí sin ser identificados. Pero la gran mayoría, estamos hablando de que, pues sí tenían familia. Sí, la gran mayoría tenían familia, muchos de ellos migrantes también. Exacto, que fueron trasladados a sus lugares de origen, que no soportaron realmente las condiciones de inclemencia que se tienen aquí. Sin embargo, si bien es cierto, y hay que identificarlo, todos realmente podemos morir por un golpe de calor, ante una exposición prolongada. Exacto. Y esto es algo que muchas veces se olvida o se minimiza, pero particularmente yo insisto en estos 3 casos, ha habido supervisión, porque aparte son empresas grandes, no son trabajadores de construcción en la informalidad en la que se vive a lo mejor haciendo un trabajito en una casa, en una zona alejada, que también son igual de importantes, son igual de valiosos, pero en este caso yo lo hablo más en el sentido de había una empresa de respaldo, una empresa que tendría que estar asumiendo la responsabilidad de los trabajadores y se le están muriendo. Ya son 3, como lo comentas, y todavía ni siquiera empieza la canícula. La canícula empezará hasta el día miércoles, cuando vendrá la peor etapa del calor, y ya tenemos estos 3 decesos que son, insisto, de personas que estaban cumpliendo con su trabajo y que la empresa no tuvo la capacidad de identificarlo. Si bien es igual de grave, es particularmente preocupante porque aquí sí yo creo que hay un responsable directo. Totalmente. Y es las empresas. Aquí la empresa, el Rancho Machado Lake Ecosystem es donde murió. Hay que ver si ahí estaba trabajando, lo más seguro es que sí. En esta empresa datilera, en el ejido José Saldaña número 2, a la altura del kilómetro 86. Hablamos de Ricardo Carreras, de 65 años de edad, muerto ahí. Otro jornalero más, el tercer jornalero
y no vemos ningún pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría de Salud ya salió, habló de la cercanía que iba a tener con estos centros donde se trabaja en hortalizas, el trigo, el algodón, porque entiendo que no solamente, entiendo que son por temporadas, pero pues la inspección tendría que ser todo el año, no solamente en temporada de calor, redoblarla en temporada de calor, y eso es lo que no se hace. Pero ahora, Jorge, la Secretaría de Salud va a hacer un ejercicio para tratar de solventar las omisiones graves que ha cometido Alejandro Arregui, secretario del Trabajo, O sea, la Secretaría de Salud no tendría que estar haciendo más que un trabajo coadyuvante en estos sectores. La Secretaría del Trabajo la tendría que estar cumpliendo y obligando a las empresas a cumplir con los protocolos. ¿Con qué nos va a salir ahora Alejandro Arregui? ¿No? Ya saldrá a poner el pecho a la empresa y decirle, la empresa es una víctima también, hay que apoyarla por la situación tan grave en la que se está involucrando. No, para nada. Aquí Alejandro Arregui también es responsable por la omisión que ha tenido, de que realmente nos queda claro, no ha tenido un acercamiento serio con las empresas agrícolas para atender específicamente este tema. A lo mejor como es de Ensenada y como realmente siempre está en oficina refrigerada, no se ha dado cuenta que hace mucho calor en Mexicali. Pero le avisamos a Alejandro Arregui, hace mucho calor. Mánchate tus zapatitos, Ferragamo, Arregui, no te pasa nada. O sea, realmente los puedes cambiar al día siguiente. Fuerza por México ya perdió el registro. Sí, ya, y se quedaron con el dinero ustedes. O sea, no representa nada. Mañana te puedes comprar otros zapatos y te los puedes volver a ensuciar. No, de verdad que no te pasa nada si vas. Ahora que si ya de plano no quieres ir, pues tienes a personal para que pueda ir, ¿no? Y puedes hacer un reporte de lo que se vivió en estas empresas, algo que no hiciste en la primera muerte por golpe de calor y que defendiste a la empresa ultranza. Ahora no ha habido ningún pronunciamiento y otra vez, Villa, le van a preguntar a la gobernadora del estado y otra vez ahora el nuevo director de comunicación tendrá que poner el pecho sobre las balas y ahora tendrá que salir el secretario de Salud ante la ineficiencia que se vive en la Secretaría del Trabajo. Se lo referimos la vez de la mañanera. El tema del outsourcing sigue, el outsourcing ilegal en San Quintín principalmente, en las zonas de los campos agrícolas, como en Mexicali, también lo hay. Y ahí está la evidencia número 1, incluso cuando no le responden a la familia por la muerte de sus jornaleros. Pero bueno, vamos a ver el guardaespaldas Alejandro Arregui, que va a ir a poner el pecho para salvar a cierta cantante o a cierta empresa agrícola. A todas las empresas agrícolas. Sí, ponga la canción del guardaespaldas en algún momento ahí Alejandro Arregui, porque no va a defender a la gobernadora, va a defender a las empresas, ¿no? Y sí se parece a Kevin Costner, Arregui Costner. Oye, pero además, ni siquiera Kurt Honnold, ¿no? Que es el principal, que oren por Israel y todas estas cosas. Ni siquiera él se salió. Ni Kurt Honnold defendió tanto ¿a Israel? No, al Punta Colonet, ¿no? Punta Colonet, sí. Ni siquiera Kiko defendió tanto a Constellation Brands. Sí. Ni siquiera el PAN defendió tanto a Kiko. Bueno, sí lo hizo. Sí lo hizo. Estamos viendo lo mismo, ¿no? El PAN defendiendo a Kiko. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.